Diana, bendiciones. Dios bendiga su vida, hermana, y a todos los que se van conectando. Bendiciones, buenas noches. Hermano Fernando, hermano Orlando, hermano Eder. Buenas noches, bendiciones. Hoy tenemos teología de la gracia, el inicio de la gracia, la dispensación de la gracia. Sé que esta palabra a muchos les produce escozor, pero bien. Hoy van a comprender cosas interesantes. Alguien se debe estar revolcando en su tumba. Hoy día se revuelcan varios, judaizantes y calvinistas, con su teología del pacto y judaizante con la misma base, porque básicamente la teología del pacto la adoptaron los judaizantes. Así que herencia heredada del mundo de los judaizantes por las ideas de los particularmente su pésima teología del pacto. Bien, ahora sí, hermanos Carlos, bendiciones. Hermanos, compartan y denle like. Denle like y compartan. Si usted no sabía por qué existen los judaizantes, bueno, es la herencia de la Reforma y la herencia del catolicismo, esta teología del pacto, continuó con el tema del pacto. Por eso existen el mundo judaizante. Ellos se afilian al tema del pacto, ¿no? La continuidad del pacto. Así que por eso. Saludos Juan, hermano Alexis, saludos a todos los que se van conectando, buenas noches. Hoy tenemos formación. Como siempre saben, se van subiendo todo a YouTube. Bendiciones, hermano Tomás, buenas noches, bienvenido. Compartan, denle like y compartan.
Compartan el like, mis hermanos, compartan el like en sus perfiles y denle en pulsar, aunque la plataforma de TikTok Live no es la más popular del mundo. Esta plataforma no es popular, es la que menos se comparte, pero bueno, es para los entendidos. Les dejo el link para los que quieran ser parte. Déjenme ver si puedo encontrar por acá el link de esto. Que voy a tener que hacerlo por la otra forma. Después les comparto por ahí el link para que puedan ser parte del grupo de WhatsApp para que les lleguen los avisos de los live. ¿Se escucha bien? ¿Me avisan? ¿Se escucha bien? ¿Cómo se escucha por ahí? ¿Me están escuchando bien? Creo que está un poquito bajo. Creo que por ahí debería ser. Por ahí estamos. Sí, estoy haciendo la serie completa. No voy a subir ningún otro contenido hasta que termine la serie completa. Y les voy dando una premisa. El último capítulo de la serie debatiré con el calvinista más recalcitrante que he conocido. Ustedes saben quién es, Palomo. Sí, Palomo quiere hacer el cierre de la serie calvinista. Hay que refutarme todos los argumentos. ¿Saben cómo es así? Él no se da por vencido. ¿Se escucha bien? Ok, excelente. Bien, hermanos, comenzamos. Mecánica del live. El mismo tema del chat debe ser el mismo tema del live. No debe haber ruido en el chat, significa que no debe haber debate. Si quieren hacer preguntas, las hacen en el momento de hacer preguntas. Y si alguien quiere subir a hacer una pregunta, puede subir y hacer preguntas con relación a lo que está dando. Claro que sí. Y finalmente, eso es bastante sencillo. Esto no es complicado. Denle en tap, compartan. Y compartan por favor en sus perfiles, a sus conocidos. Yo estoy en live, en TikTok Live, la plataforma no me permite compartirse lo que hace muy poca gente, así que se me hace complicado compartir. Si ustedes pueden, compartan. Comparte sound, como dicen los brasileros. Comparte sound. Bien, comenzamos. Padre amado, en el nombre de Jesús, agradecido con tu amor, tu gracia, tu misericordia, danos sabiduría, inteligencia y entendimiento, que tu Santo Espíritu sea guiándonos en el nombre de Jesucristo, en esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Cerramos esto y comenzamos. Bien, ¿qué vamos a ver hoy día, hermano? Hoy día veremos particularmente el inicio de la gracia. Dentro de la teología de la gracia hay que tener claro cuándo inicia y por qué inicia en ese tiempo. Esto es la dispensación de la ley y la dispensación de gracia. A mucha gente la palabra dispensación, que es una palabra interna dentro del documento bíblico, mucha gente le molesta. Pero hay que entender que la dispensación se llama periodos, etapas o tiempos. Entonces hay un tiempo y un periodo específico de la ley y hay un periodo específico para la gracia. Aunque estos van transitando en dos ciudadanías distintas, que eso se lo vamos a ir explicando en el transcurso de la charla. Bendiciones, hermano Pablo, de todos los que van conectándose. Vamos a la pizarra número 1. Quien quiera bajar el material, como siempre, le dejo el link en los mensajes. Y los que quieran entrar directamente a la pizarra y verlo desde la Jambar, está ahí en el link que le envié. O entra al link de la pizarra como les guste. Copiar y pegar. Y van a poder entrar a una o a la otra, ¿sí? Comenzamos. Hay que entender esto con lujo de detalles. En primera instancia, en la parte de arriba, tenemos Juan 1:17. Pues la ley fue por medio de Moisés fue dada.
O sea, al que se le entrega la ley, en el primer pacto, en el pacto del Sinaí, que es el pacto relevante, fue por medio de Moisés. Y la gracia vino por medio de Cristo. O sea, esta división de ley y gracia es importante. Ahora, eso de manera cronológica. Pero vamos a agregar algunos detalles más al concepto. Romanos capítulo 3, verso 18 al 20, donde dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que le dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, y hay que marcar eso, los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por la obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces hay que entender como punto número uno, y creo que estos ustedes, amados hermanos, la ley no está abolida. Y esto puede producir confusión cuando uno lo escucha por primera vez, pero la ley no puede estar abolida. Vamos al texto bíblico. En el versículo, en la carta a Romanos, fue desarrollada en el año 50, o sea, después de la muerte y resurrección de Cristo. Y Pablo sigue citando que la ley está vigente y la ley acusa a los que están bajo el pecado. Quiero que entiendan esto. La ley no puede ser borrada. Los pactos y las leyes no son abrogados, ni anulados, ni invalidados. La pregunta es ¿por qué? Porque necesita la ley estar vigente, porque la ley dice al pecador que es pecador. O sea, si no existiera ley, no tendría sentido ir a evangelizar, porque ¿cómo le digo al pecador que es pecador si Cristo abolió la ley? No está abolida la ley está vigente, está presente, y la ley es eterna, y necesita ser eterna, porque con esa ley eternamente condena, castiga eternamente a un lago de fuego eterno. ¿Por qué el lago de fuego eterno y el castigo es eterno? Porque su ley es eterna. Esto es importante entender. Por lo tanto, la obra de Cristo no abroga, ni invalida, ni anula la ley de Moisés. Tiene que estar vigente para que hayan pecadores, para que el pecador venga a Cristo y quede libre de la ley, que es un concepto distinto. Entonces, esta pizarra que están viendo acá es crucial para que ustedes comprendan esto. Por lo tanto, la gracia iniciaría en un nuevo periodo, estableciendo la Israel celestial, un Israel de los cielos, y con la gracia inicia con Cristo, y lo que te hace es librarte de la ley. O sea, automáticamente el sujeto, estando bajo la ley, voy a agregar esto acá, esto se va a explicar más adelante, el sujeto bajo la ley está condenado y maldito, lo que necesita este sujeto, lo vamos a pintar a este cuadradito de un minuto, el sujeto está acá de negro, muerto en delitos y pecados, entonces lo que necesita es que el sujeto venga al nuevo pacto por medio de Cristo, y eso hace que el sujeto tenga vida eterna. Así de sencillo. Entonces, la transición de la ley a la gracia no es que para el creyente se puede percibir como como una forma de abrogación. El creyente percibe una especie de abrogación, pero no es que ha sido abrogado. A él le parece que la ley fue abrogada. Una cosa que te parezca, otra que fue abrogada. No, en realidad hemos sido libres. Porque el creyente lo que hace es pasar de muerte a vida, por lo tanto pasa de esta situación a esta otra. Así de sencillo. O sea, literalmente lo que le ocurre al creyente es que queda libre pasando de muerte a vida. ¿Y por qué está muerto? Bueno, muy sencillo. Porque la ley te acusa de pecado. Y la ley acusándote de pecado estás muerto por consecuencia de la ley. Entonces es importante que en este ejercicio usted entienda que la ley no está abrogada. Lo que pasa al creyente que es librado de este planeta y trasladados a la diestra de Dios en Cristo Jesús, y es librado de la ley. Una cosa es que la ley ha sido abrogada, no. Aunque para el creyente experimente esa abrogación, siempre y cuando permanezca en Cristo. O sea, tiene que permanecer en Cristo Jesús. Entonces es importante entender que nosotros hemos sido libres
de la ley de Cristo. Por lo tanto, experimentamos esta suerte de abrogación, pero no es que la ley esté abrogada, porque si no tendría sentido predicar el Evangelio. Hago una pausa, hermanos, si comprenden esta primera parte, que es crucial para transitar en toda la clase. Porque si no entiende esto, el resto se le va a hacer lío. O sea, entienda, la ley no está abrogada. Todos los mandamientos, toda la instrucción de Moisés, todas las ordenanzas de Moisés, todas están vigentes. El pacto de Moisés está vigente. Este es el pacto con Israel. Y esta ley es la que acusa al mundo de pecado. Y el otro es el pacto de Cristo. Uno es celestial, el otro es terrenal. Cuando usted se adhiere al pacto de Cristo, se hace parte de una ciudadanía celestial. Esa es la base de la salvación. Somos salvos porque fuimos trasladados a un nuevo pacto, siendo parte de una nueva ciudadanía. O sea, esto es liberación de la ley. Y como somos libres de la ley, libres del pecado, libres de las tinieblas, libres de todo. ¿Se entiende, no? No se puede vivir sin ley porque tenemos una ley distinta, que es la ley de Cristo, pero otra cosa es la ley de Moisés. Y necesitamos la ley de Moisés porque por eso le predico el Evangelio. De hecho, yo predico el Evangelio en base a la ley de Moisés. Porque la base para predicar el Evangelio es que está condenado a delito de pecado. Esa es la base para predicar el Evangelio. Entonces, el fin de la ley es Cristo. Necesita que la persona entienda que por la ley está condenado, necesita ser libre de la ley por medio de Cristo. Si no, no puede. Esto está grabando, Cross. Se está grabando. No te hagas problema. Y los voy a subir a los dos. Al del ayuno de ayer y hoy día el de la gracia. Pero no hemos avanzado casi nada, hermano. Tranquilo. Vamos a la siguiente pizarra. Hebreos, capítulo 8, verso 8 al 13. Vamos a colocarlo en la Eastword porque no creo que se ve bien. Porque reprendiéndole dice, aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, y marco esto, por favor, este es un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. No como el pacto, disculpa, no como el pacto que hice con sus padres, o sea, el nuevo pacto porque es un pacto distinto al que se hizo con los hebreos. O sea, es un pacto distinto. El día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y en sus corazones. Y las escribiré y seré para ellos Dios, y ellos para mí serán pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y marco esto, un nuevo pacto da por viejo al primero, y lo que se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, esto pareciera contradictorio. ¿No era que los pactos son eternos? ¿Por qué va a desaparecer? Este sentido de desaparición es que no va a tener más utilidad. Si todos son trasladados a la Israel celestial, a la Nueva Jerusalén, a una ciudadanía celestial, y todos los condenados al final de los tiempos son arrojados al lago de fuego, la ley solamente ocupará un trabajo de acusador, será el dedo que acusa al pecador, pero para el universo de los vivos ya desaparece, porque no tiene más función, no hay más nadie que esté bajo ese pacto, ¿se entiende? Por lo tanto, aunque ciertamente es eterno, no se puede caducar, pero no tendrás más utilidad. Es como, por ejemplo, miren, si hoy día, cuando cada país tuvo su ciudadanía, tenía una ley que esas leyes sirvieron hasta el momento que sirvió esa ciudadanía. Cambiada la ciudadanía, cambiada la regla, ya no tiene más función. Esto tiene que ver con el universo completo y con el cambio que Dios va a hacer. Primera Timoteo capítulo 1, verso 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y esta, por favor, anoten esta frase. Si uno la usa legítimamente. Ahora, la pregunta, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? Pregunta a los que están en clase. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? La ley es buena.
Está hablando de la ley de Moisés. Si se usa legítimamente, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? ¿Cuáles creen que es el uso legítimo de la ley? De hecho, ya está, lo dije recién, no así directamente, pero sí mencioné el tema. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? ¿Cómo podemos tener un uso legítimo de la ley? ¿Cómo la ley de Moisés podía tener uso legítimo? Uso legítimo, no cumplimiento. Uso legítimo. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? Por causa del pecado, dice por ahí. Ok. Más detalles. ¿Cuál sería el uso legítimo de la ley? Cuando se usa con la finalidad que fue creada, ¿cuál sería esa finalidad? ¿Redarguir el pecado? Por ahí va. Pero hay un uso legítimo, algo específico que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Para identificar el pecado, sí, pero no, el creyente no identifica el pecado por la ley de Moisés. Nosotros no utilizamos la ley de Moisés para identificar el pecado. Llevarnos a Cristo, por ahí va. Irma, por ahí va. Sin ley no se conocería el pecado, sí. Cumplirla, predicar, correcto, Tony, bárbaro. Ese es el uso legítimo de la ley. El uso legítimo de la ley es el ambiente evangelístico. Evangelizamos por medio de la ley. ¿Cómo no se evangeliza por medio de Cristo? Sí, pero para llevarlos a Cristo tiene que entender que es un pecador. O sea, necesita entender que es un pecador para llevarlo a Cristo, porque si está todo bien, no necesita un Salvador. La ley le acusa de pecado, se evangeliza, ha sido transgresor de la ley, eres un pecador, mentiroso, y la ley te condena. El objetivo de la ley es condenarte. Lo que necesita ahora es alguien que te libre de la ley. O sea, es el ayo para llevarlo a Cristo. Sigue siendo el ayo de todos para llevarlo a Cristo. Así que el uso legítimo de la ley es en el ambiente evangelístico. Si tú evangelizas y no usas la ley, no sabes evangelizar. Interesante, ¿no? Bien, continuamos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, marco esto, escuchen bien, la ley no fue dada para el justo. ¿Y quién es justo? El que ha recibido a Cristo. O sea, la ley no es para ti ni para mí en este momento, porque somos justos, no hemos sido justificados por Cristo. Entonces, para los que no son justos, para los pecadores, para ellos la ley, y lo dice el versículo literalmente, sino que para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, para todo lo que se ponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio de nuestro Dios bendito, a quien a mí ha sido entregado. Entonces, literalmente, la ley opera para los pecadores diciéndole, eres pecador, estás condenado, eres pecador, estás condenado, está bajo la ira de Dios. Eso hace la ley todo el tiempo. Entonces necesita ser evangelizado para ser librado de la ley. Eso es la base de una sana doctrina del evangelio correcto. Ahora, fíjense las incoherencias. Las incoherencias del mundo católico, que el mundo católico es de base judaizante. ¿Y por qué el mundo católico es de base judaizante? Porque el católico, más allá que tiene torcida la Biblia, sí guarda mandamientos. Tal vez de los 10 mandamientos guarda, de la ley algunos otros guarda, este sí, este no. Y esa herencia católica fue trasladada a la Reforma. En la Reforma los reformadores dijeron, una cosa es la ley moral, otra cosa es la ley ritual, la ley moral sigue vigente, la ley ritual no. ¿Pero quién dijo eso? ¿Me puede decir quién fue el que dijo eso? Pablo, Pedro, nadie dijo eso. Es un error garrafal heredado de los católicos, trasladado a la Reforma, y esta base de la Reforma, que es la ley moral sigue vigente, la ritual no, la adoptan los judaizantes y le pusieron más leyes. Porque al fin y al cabo, en el mundo reformado y en el mundo católico se guardan más o menos mandamientos. Y con el Shabbat, bueno, en el caso de algunos dicen no, el Shabbat fue cambiado por el domingo, herejía total, eso es falso, es antibíblico, y en segunda instancia se dice, ok, en el séptimo no lo guardamos por el mandamiento del reposo, porque el cuarto mandamiento, el día de reposo, no está cumplido en Cristo. En Cristo estamos en el reposo, y el resto lo guardamos, sí, y el otro no. O sea, es incoherente. ¿Quién dice eso en la Biblia? ¿Quién dice que los 10 mandamientos son para el creyente?
para el que ha nacido nuevo, para el que está el pacto de Cristo. No se dice ni que estamos ni bajo los 600, ni bajo los 10. Hay mandamientos específicos en el Concilio de Jerusalén y tenemos un nuevo pacto que lo desarrolla el apóstol Pablo y el resto de escritores y este es el desarrollo de la ley de Cristo. Pero estas ideas incoherentes, donde se dicen, sí, la ley de Moisés, la ley moral está vigente. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Claro, los reformadores, los católicos, todo ello. Pero la Biblia dice eso. ¿Dice la Biblia que la ley moral está vigente y el ritual no? ¿Dice eso? No. Vamos a un texto importante. Vamos a las Escrituras para que pongamos los piecitos sobre la tierra. El concilio, sí, hermano Julio, concilios, sínodos, confesiones de fe, y en fin, cuánta filosofía nació, los mismos credos. Los pastores, hermano, miren, en el marco pentecostal, en la mayoría de las iglesias, miren, en la mayor parte de iglesias reformadas, no reformadas, pentecostales, ¿no? Se dice este discurso. Los 10 mandamientos están presentes, siguen vigentes, la ley moral está vigente, la ley ritual fue abolida. Pero ¿quién dice eso? Por amor de Dios, usemos el cerebro. ¿Quién dice eso en el texto bíblico? Nadie. De esa idea es arrastrada de las bases católicas, de la base de la Reforma, y los judaizantes la agarraron y cumplen más mandamientos. Pero en el texto bíblico nadie dice eso. Nadie dice eso, nadie. Ni directa ni inferencialmente nadie dice eso. Nadie. Entonces, ¿por qué se enseña? Esto me lo enseñaron en el seminario. Esto usted puede ir a Harvard, a Yale, a Princeton, a cualquier universidad teológica, a cualquier seminario, al seminario de La Plata, a cualquier seminario, le va a decir, sí, la ley moral está vigente, la ritual fue anulada, pero ¿quién dice eso? Y se enseña transversalmente, es una cuestión transversal, es una herejía transversal. ¿Y por qué es una herejía? Bueno, lo vamos a ver exactamente por qué es una herejía. Pastores dicen eso. Por favor, marquen esto en lo más profundo de su alma. Marquen este versículo en lo más profundo de su alma. Gálatas 3:15. Y por favor, repítalo como una de las máximas del apóstol Pablo. Hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Los pactos no se invalidan ni se añade. No hay abrogaciones de pacto, ni hay añadiduras al pacto. Son dos pactos distintos y no se pueden invalidar, ni añadir, ni abrogar. No se puede. Esto va a ser importante para el futuro de las instrucciones que ustedes van a recibir. Continuamos. Pizarra número 4. El peor de los errores. Este es el peor de los errores. ¿Y cuál es el peor de los errores? Decir que la ley de Moisés tuvo algunos cambios, algunos refritos y sigue por acá. Eso es una mentira diabólica. Error garrafal, herejía. Literalmente se está predicando un evangelio de condenación, hermano. Eso que se dice en el mundo reformado, que se dice en el mundo católico, que se dice en la mayor parte de iglesias evangélicas, que se dice por todos lados, que te lo dicen los judaizantes, es anatemismo, eso es condenación, eso es enviar a la gente al infierno. O sea, hoy ustedes tienen que ser libres acá y entender lo que dice en el texto bíblico. Romanos 11, 5 al 6. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia, y si es por obra no es por gracia, de otra manera la obra no es obra. Punto número 1, nosotros no podemos andar mezclando un evangelio que sea por obras de la ley y por gracia, o es por gracia o es por obra de la ley. Romanos 3 del 27 al 28. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida por cuál ley, no por las obras, sino por la ley de la fe. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Alguno dirá, pero hermano, está hablando de justificación. No está hablando de cumplir la ley. Tranquilo, ya vamos a seguir leyendo, porque hay más versículos.
porque en Gálatas el tema se vuelve trágico. Gálatas 5 del 15 al 21. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley y no por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Repito, no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y si es por Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la ley, las mismas vuelvo a edificar, la ley, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir a Cristo. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto no habla de algo distinto, de una nueva criatura. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí por mí. No desecho la gracia de Dios, si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. En esta primera instancia, Pablo deja claro que la salvación es por fe, dedicándole a los judíos, porque al judío había que arrancarlo de la ley y eso fue un proceso doloroso y difícil. De hecho, fue tan difícil que hizo el primer cisma de la iglesia cristiana, estableciendo los cristianos de la gracia y los cristianos judaizantes. O sea, los judaizantes no son gente que no creen en Cristo, creen en Cristo. El tema que creen en Cristo más ley, creen en Cristo más Moisés, que creen en Cristo más Torah, creen en Cristo más Tanakh. Ese es el tema de los judaizantes, pero creen en Cristo. Creen que resucitó, creen todo eso. ¿Se entiende? Entonces, literalmente, lo que estamos viendo, que este es el peor error, mezclar en la ley de Moisés, trasladarla al tiempo de gracia. O sea, cuando se lleva lo que está acá, eso es un evangelio de condenación. O sea, llevar lo que está dicho por Moisés y explicarle a los creyentes, que eso tiene que seguirse guardando, observando, eso es condenación, eso es maldecir a un cristiano. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Acompáñenme en la última pizarra. La ley es eterna y es eterna porque necesita, es el argumento de condenación. Pero no puedo llevar a los hermanos en Cristo a la ley. Justamente por lo que dicen los versículos anteriores de Gálatas. Y Gálatas dice en los versículos anteriores literalmente lo siguiente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú dependes de las obras de la ley para permanecer en Cristo y para guardar en Cristo, estás bajo maldición, eres maldito. De ahí viene la palabra anatema, mencionada en el capítulo 1. ¿Por qué son anatemas? Porque la ley hace malditos. Entonces, el evangelio distinto, el evangelio de la ley, es un evangelio anatema. Aunque esto tiene otras aplicaciones en la actualidad, en el contexto inmediato está hablando del anatemismo de la ley. No solo eso, pues escrito está maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro para hacerlas. Esto en términos sencillos, cuando vienen estas personas que te dicen, sí, la ley moral está vigente. Ok, según Pablo, si tú guardas parte de la ley moral de Moisés, tiene que guardarlas todas. ¿Usted se circuncidado o no? Maldito. Maldito. ¿Usted entrega diezmo? No, pero no hay. Maldito. Lo que sea, maldito. Usted cuando ve pecar a alguien, lo lapida a piedrazo, guarda la ley. No, maldito. Maldito, así es sencillo, este es un maldito. ¿Y los malditos dónde van? Al infierno por malditos. Si usted dice que guarda parte de la ley de Moisés, la moral, y la otra no, maldito. Usted no hace imágenes porque la ley de Moisés lo hace y usted está guardando, no va a hacer imágenes por los 10 mandamientos, maldito. Usted no mata porque los 10 mandamientos dicen no matarás, maldito. Maldito, así de sencillo, maldito. Porque tienes que guardarlos todos, mi amigo, todos. Tienes que guardar Shabbat. Ah, pero estamos en Cristo. Bueno, decídete en qué pacto va a estar. O va a estar guardando los mandamientos del pacto del Sinaí o va a estar guardando los pactos de Cristo. ¿Cuál pacto va a estar? Pero no puede estar mezclando los pactos. Los pactos no se mezclan. Es como si yo hoy viviendo en Chile guardara las leyes de Moisés. O sea, las leyes de Argentina, disculpen. O si yo me fuese a Argentina
y yo me hago respetar las leyes de Chile. Es ridículo, es absurdo, eso no existe. Entonces, ¿para qué sirve la ley como único argumento? Bueno, muy sencillo, por lo que vimos recién. La ley de Moisés lo que nos va a ayudar es que la gente no salga nunca de ahí, porque la ley nunca se va a acabar. Si la ley nunca se acaba, nadie sale del infierno, eternamente serán condenados. Por si se le ocurre algún buenista decir literalmente, me hace una pregunta, voy a responder las preguntas. Según Pablo, ¿qué ley entonces cumple amar al prójimo? El tema del amar al prójimo, la ley de Moisés y la ley de Cristo tienen, las dos pertenecen a Dios. La ley de Moisés y la ley de Cristo tienen los mismos pilares, amar a Dios y amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo. La diferencia es el desarrollo de la ley. Por ejemplo, en la ley de Moisés no existe el mandamiento de ir a predicar a toda criatura. Hacer discípulo no existe eso ya. No existe. En la ley de Cristo existen mandamientos de los pensamientos. Hay cientos de cosas que tú puedes cumplir. En la ley de Moisés tú tenías que hacer algo tácitamente para ser un pecador. Son distintas. La transgresión de la ley de Moisés incorporaba lapidamiento a la mayor parte de casos. La mayor parte de casos, lapidamiento y muerte. En la ley de Cristo no. Nadie te va a andar matando. O sea, aunque los mandamientos pueden parecer que es el mismo, la ejecución y el castigo y la pena de los mandamientos son distintos, porque son de leyes distintas. Es como, por ejemplo, acá en Chile te pasa un semáforo en rojo, la multa será X. Si te pasa un rojo en Argentina, la multa será distinta, porque son ciudadanías distintas, pactos distintos, instrucciones distintas. Es obvio que es distinto. ¿Qué hemos visto en esta clase del día de hoy? Lo que quiere quedar claro en punto número uno es cuándo inicia la gracia. Y la gracia inicia con Cristo. Generalmente la gente piensa esto. Viene la ley de Moisés, llega Cristo, se abroga lo de Moisés, empieza la gracia. Falso. La manera correcta de ver el pacto no es, esto se terminó, continúa esto, esto permanece para siempre, el creyente es llevado a un nuevo pacto, a lo que se denomina en la escritura la Israel celestial. ¿Se entiende? Entonces, literalmente lo que tiene que ocurrir es ser libre de la ley de Moisés. Por lo tanto, la ley de Moisés es para siempre y el nuevo pacto empieza con Cristo y esto nos hace heredero de una ciudadanía distinta. Si alguien quiere subir para hacer alguna pregunta, siéntase en libertad. Está abierto el live para que puedan subir. Hebreos nos menciona el pacto, que el pacto específicamente era con Israel, pero nosotros fuimos injertados por gracia y misericordia hasta que entre la plenitud de los gentiles y se cumple el pacto con Israel. Timoteo nos dice literalmente que la ley es buena si se usa legítimamente. Identificamos que el uso legítimo de la ley es decir al pecador que es pecador por medio de la ley de Moisés. Por eso necesita estar vigente. Ya voy subiendo, tranquilo. Y finalmente, el peor de los errores es traspasar de esto acá y decir que parte de esto sigue vigente y la otra parte no. Es un error, es una incoherencia total. Tenemos los textos, claramente cómo nosotros tenemos que comportarnos y creer que no es por obra de la ley. Obviamente ya falta la segunda parte que veremos el día lunes, martes. El martes continuaremos con este y dentro del pacto de gracia, que es lo que veremos, la teología de la gracia, veremos el fin de la gracia. Veremos exactamente en soteriología cuál es el fin de la gracia. Disculpe, disculpe que tengo ahí traspuesto. Me falta ahí una página, no importa, se las arreglo. Esa es la última parte que veremos, que es la dispensación de gracia y el fin de la gracia, cuando la gracia se acaba. Así que lo que hemos visto en esta parte es el pacto de gracia, cómo inicia, cómo termina, quiénes ingresan, quiénes están fuera, para quién es, para quién no es, y esto es sumamente importante entenderlo. Hermano Julito, ya te subo, Pablo. Dame un segundo que me ponga los auriculares para poder escucharte, Julito. Dame un segundo. Ahora sí, adelante.
¿Qué tal? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha, profesor? Le escucho, bueno, Julito, bendiciones, ¿cómo está? Igual, bendiciones. Mire, la verdad que no es para debatir, ¿no? Puesto que usted ha estudiado, tiene toda la enseñanza teológica, yo no me he instruido no solamente dentro de la iglesia, lo que me ha enseñado, pero algo sí que me quedó resonando lo que usted dijo y coincido plenamente que la ley no está abolida. Y algo también usted mencionó me parece que está en Jeremías, que hay aquí que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esta ley será escrita en la mente y en su corazón. Eh, Estoy bien en eso, ¿no? Se refirió Sí, usted a correcto, ese, ese correcto. De versículo. hecho, lo leímos acá Claro. en la pizarra número 3 y ahí eso está repetido en Hebreos capítulo 8 verso 8 al 13. El escritor de Hebreo compila toda la profecía. Eh, sí, porque dice que ellos invalidaron el pueblo, me imagino que se refería al pueblo de Israel, que ellos Israel, invalidaron la ley. correcto. Claro. Ellos invalidaron Profesor, la ley. mm, Pero hay una deuda, esta deuda tiene que ver con el famoso becerro, el becerro de oro. Se les profetizaría que había un pueblo antes de ellos que serían promovidos a celos. Y también está la profecía de Loan y Ruana, que es Yaría amada, la no amada, y en el pueblo mío ese, bueno. Entonces, con, entonces o estos sea, con lo que cumplimientos, pasó con... lo correcto, estos cumplimientos es el periodo de los gentiles, para que haya salvación para los gentiles, y después el pacto citado por Hebreos, que es lo de Jeremías, se cumple literalmente después de la conversión del pueblo gentil a la Nueva Jerusalén. Ya. O sea, eso quiere decir que con la sacrificio de Cristo en la cruz, no se invalida la ley, sino lo que se invalida son la parte ritual, los que son No, los nada, no, nada, sacrificios. nada está invalidado, nada está invalidado, no se puede modificar ni invalidar nada, los pactos son eternos, la ley completa está vigente. Lo que ocurre es cuando viene el nuevo pacto es que la gente es arrancada de las leyes terrenales y llevadas a una ley celestial. La ley celestial es la ley de Cristo en el nuevo pacto. Entonces lo que ocurre es liberación de la ley para venir a la ley de Cristo. ¿Qué cosas ha sido anulado de la ley de Moisés? Nada, porque no se pueden invalidar los Claro, claro, todo celestial porque lo que cuando estaba el tabernáculo, todo lo que estuvo era terrenal. Entonces ahora todo proviene del cielo, es de celestial. los celestiales. Y la ley celestial, que es la ley de Cristo, está detallada por el apóstol Pablo, literalmente en sus cartas, y ahí tenemos prohibición de matar, emborracharnos, robar y todo eso, que es parte integral de la ley de Cristo. Lo que se refiere a la circuncisión de corazón, eso a ver, el yo estar injertados, como se dice al verde olivo, lo que es la circuncisión, eso queda invalidado, ¿no? Eso no corre con el nuevo pacto. No, lo que no se olvide, de la ley de Moisés está todo vigente. En la ley de Cristo tenemos una circuncisión espiritual, no física, que es distinto. Claro, esa es la circuncisión del Correcto. corazón. Ya, Correcto. Pero en la ley de me- Moisés es circuncisión física. física. Claro, porque es como la señal de ellos. Sí, me La imagino que señal eso del para Shabbat. ellos El Shabbat claro. también, el Shabbat también era la señal para el primer pacto. Para el pacto de Sinaí también era importante el reposo. Ya, me quedó claro. Gracias, profesor. Listo, mi hermano. Bendiciones. Amén, igual. Hermano Pablo Ávila, bendiciones. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta respecto a lo que está hablando usted. Cuando en Gálatas se habla de a Sara y Agar, de pasar de ser hijos de Capítulo Dios, 4, capítulo 4 de- de Gálatas. este pasar a la gracia es entonces pasar a ser de Sara, porque habla de que Isaac es el hijo de la promesa. Correcto, Y si, bueno, mi correcto. pregunta es si eso es así, y si no es así, que igual nos puede explicar un poco qué realmente quiere decir Pablo ahí con Agar y Sara. Eso es mi duda. Sí, Gracias. Agar representa la Israel terrenal, que significa el pueblo de Israel étnico que se formó por el pacto del Sinaí.
Sara es tomada por Pablo para el nuevo pacto y para una ciudadanía celestial. Justamente se toman los dos niños y dice que nosotros, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, los creyentes o la iglesia, o sea, la madre de la nueva Israel, la Israel celestial, es de arriba, mientras Agar representa a los que se hicieron en el Sinaí, que es el primer pacto. Así que básicamente la explicación es, usted cuando permanece en el pacto del Sinaí, guardando ordenanzas del Sinaí, usted sigue siendo esclavo y parte de la que es esclava, Agar. Y cuando usted se libera de ese pacto y se adhiere a un pacto que es por medio de la fe en Cristo Jesús, usted se hace parte de Sara, que es la representación del Israel celestial que es libre, libre por cuanto fue libre de la ley. Entonces, hay dos Jerusalenes mencionadas, una que estaba en la tierra y la Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros, que es la que desciende en Apocalipsis capítulo 21. Y por eso la escritura habla de que la hija, perdón, el hijo de, no de la esclava, sino el hijo, digamos, Era del libre, padre de familia, es el que hereda. correcto, el Eh, hijo era libre, por el que dice que cuando son niños en nada difieren de los hijos de la esclava, porque tienen tutores, correcto, ayos, ¿cierto? Que les ayudan y correcto, todo. Y ahí es donde Pablo después dice que la ley vino a ser para ellos ese ayo, pero que ese ayo tenía la función correcto, de llevarlos a Cristo y una vez ya estando en Cristo correcto, son herederos, son hijos de Sara, ¿cierto? correcto, correcto. En Ya, realidad eso la no. continuidad de es la ilustración de lo que viene diciendo el capítulo anterior, el capítulo 3. Ya, muchas gracias. Dios bendiga, hermano Pablo. Recién quedó alguien ahí que quería subir. El hermano, alguien más, no recuerdo cómo se llamaba, creo que se cayó. Adelante, puede subir. Alejandro, no es el tema que se está tocando, Alejandro. Hay un solo tema que es el tema de la ley, la gracia, y el tema puntualmente que se está planteando es el nuevo pacto. Si alguien quiere subir, adelante. En Rafa 2190 dice Hebreos 7:12. Por el cambio del sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Sí, obviamente hay un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio Melquisedec, y por lo tanto tenemos una ley nueva, que es la ley de Cristo, la ley del nuevo pacto. Por supuesto son cosas distintas, porque hay un sacerdocio total y completamente distinto. O sea, obviamente eso va de cajón. El nuevo pacto no está ajeno al sacerdocio, hay sacerdocio. De hecho, todos, hombres y mujeres, somos reyes y sacerdotes. No hay reinas y sacerdotas, solo todos, hombres y mujeres, somos reyes y sacerdotes, y todos, si somos sacerdotes, servimos a Cristo en todas las cosas. Y si somos reyes, reinaremos justamente con Cristo. Por lo tanto, es importante entender ese punto. El ayo, sí, Jorge, el ayo es nuestro guía. El capítulo anterior, te coloco el texto. Ayo sirve de guía. Y vamos a leer el capítulo. ¿Qué es el gallo? El ayo mencionado en el capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, que viniese la simiente, y fue la promesa ordenada por medio de ángeles. Si habla el mediador, la ley es contraria a la promesa en ninguna manera. Dice, más la escritura encerró todo bajo el pecado, pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley de Moisés es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, o sea, no estamos literalmente bajo la ley. La ley es el ayo. Así que una vez que estamos en Cristo no estamos bajo la ley, porque hemos sido libres de la ley. Porque todo lo que habéis sido bautizado de Cristo, estáis revestido de Cristo. Punto. Profe, ¿el rey David vivió bajo la gracia? No, la gracia vino por medio de Cristo. Esa fue la primer pizarra que vimos. La gracia vino bajo Cristo. Juan 1:17. Pues la ley fue por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vinieron y la verdad vino por medio de Cristo. No, Cristo nace después del vientre de María, año 30, año 0, y se empieza su ministerio año 30, año 33 termina su ministerio, fecha tradicional. Así que no hay gracia para David. David fue redimido de una forma distinta que lo explicamos en soteriología en las clases pasadas. Si alguien quiere subir, adelante, aproveche de hacer cualquier
consulta el chat o subir arriba sin problemas. Pueden subir y aprovechar, evacuar cualquier duda, consulta. Esto es importante, hermanos. Quiero cerrar con esto, miren. No se mezclan los pactos. Los pactos no se mezclan. Son individuales, son distintos, de un mismo Dios, pero para ciudadanías y lugares distintos. Eso es importante entenderlo. Y finalmente, lo que pasó del pacto a la gracia son cosas puntuales. ¿Qué pasó del pacto a la gracia? Bueno, muy sencillo. Esto se cita acá. Acá se cita literalmente qué pasó del pacto a la gracia. Nos vamos a Hechos, capítulo 15, y se nos mencionan cosas específicas. Estas son las cosas que pasan del pacto a la gracia. De la ley de Moisés, de contaminación de ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Hechos 15:20, de toda la ley de Moisés, esto fue lo único que entra a la ley de Cristo. Contaminaciones de ídolos, fornicación, de ahogado y sangre. Punto. Nada más. No hay más. Así de sencillo. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, adelante. Puede subir, ¿eh? Bendiciones, mi hermano. ¿Cómo está? Hermano, testimonio de escritura. ¿Cómo está usted, mi hermano? Bien, sí, señor. ¿Cómo me le ha ido, profe? Muy buena explicación. Pero muy bien, mi hermano. Muy bien, gracias. Es importante entender este tema porque esto se corrigen todos los errores que tenemos de base dentro de la iglesia y entender a qué pacto nosotros estamos adheridos y por qué. Ok, le doy el espacio a Orlando y ahorita hago la pregunta, profe. Orlando Bruno, bendiciones, mi hermano. Profesor, buenas. Los judaizantes, ¿cómo uno realmente les puede hablar en forma sencilla? Es como que si yo fuera judaizante y le digo, explicarme de una manera sencilla, entender que yo no puedo guardar el sábado. ¿Cómo lo haría usted en forma sencilla? Bueno, bueno, primero pregunta, ¿en qué pacto está usted? ¿En el antiguo o en el nuevo pacto? Y él le va a responder, Que es el como usted mismo, decía, ¿no? que es el mismo pacto. Ok, veamos si la Biblia dice que es el mismo pacto. Y los vamos automáticamente a Hebreos capítulo 8. Y en el capítulo 8 dice que si es el mismo pacto que se hizo con los padres. ¿Es el mismo pacto que se hizo con los padres? No, no es el mismo. Hebreo 8:9, listo. Entonces, si no entiende eso, ya no hay más nada que hacer. Si sigue insistiendo que es el mismo pacto, si entiende que es un nuevo pacto, ok, nuevo pacto. Y este nuevo pacto, veamos de qué ciudadanía me hace parte. Y ahí está el texto que recién me preguntaba el hermano. El texto de Gálatas, el capítulo 4 de Gálatas, ok. Según Gálatas, usted es hijo del Sinaí, o sea, del Israel terrenal, o hijo de la Jerusalén de los cielos. Ahora sí. Tiene que entender que es de los cielos. Y finalmente, veamos si estamos bajo, ¿para qué sirvió la ley? Y la ley, según el verso 25, si estamos bajo la ley o no. Pero venida la fecha, no estamos bajo el ayo. ¿Cuál es el ayo? Según el verso anterior, la ley es el ayo. Entonces, si comprende esos simples versículos bíblicos, como dicen en México, listo, no hay más que hablar. Buenísimo, profe. Ahora sí, ya lo tengo. Menos mal los está grabando, porque antes los tenía que grabar y ahora que está en la página de YouTube se me hace mucho más fácil. Así los vuelvo a repasar. Muchísimas gracias, profesor. Listo, mi hermano. Listo, mi hermano, para servirle. Ahora sí, mi hermano. Profe, la pregunta es, entonces, ¿cuál es el proceso que va a tener el padre con Israel? Porque ese sí lo tengo como Ok. un poco como confuso, o sea, ¿cuál es el proceso? Porque obviamente pues la ley de él sigue siendo eterna. ¿Cuál es el proceso que tiene con Ok. Israel? O sea, tiene que ver con el milenio, o no sé. No lo habíamos visto en las clases anteriores. Las clases anteriores.
Soteriología. En la clase de soteriología vimos particularmente cómo Israel será salvo. Déjame que se me cargue. La última parte es soteriología. ¿Cuándo Israel será salvo y de qué manera y después de qué? Bueno, la última parte de la pizarra de soteriología, vamos a lo último. Acá está explicado. Esto está en línea, esta clase se subió en línea. Entonces, por lo tanto, regeneración inmediata, sustentación, justificación, redención. Acá tenemos. Déjeme que lo encuentre. Este no era. Me equivoqué. El anterior es la del pacto. El pacto de gracia. Acá está. Es solamente esta clase. Acá está explicado. El pacto de gracia, hermano. ¿Cuándo inicia el pacto? ¿Cuándo se hace válido el pacto? La gracia opera igual para siempre. Las circunstancias de la gracia cambian. ¿Y con quién se hace el pacto? Con la iglesia. Y en Pentecostés, cuando dice la iglesia, obviamente, ¿y quiénes alcanza el pacto? En esa pregunta, en la última parte, hay que entender esto. En el alcance de la gracia, acá tiene la imagen, si logra ver ahí. Primero, salva a gentiles y judíos. Este judío se llama remanente de Israel y los gentiles es el mundo completo de aquellos que creen en Cristo. Después, Israel será salvo. Empieza con los 144.000 y después todo Israel es incorporado al pacto y acá se termina la gracia en el regreso de Cristo. Entonces, tiene que Israel y todos los gentiles y judíos que al momento se han sido salvados tienen que ser reunidos para las bodas. Esto en términos simples es así. Inicia con gentiles y judíos. Acá hay un pequeño grupo de gentiles redimidos de la gran tribulación. Israel empieza su redención y termina la gran tribulación y empieza las bodas del Cordero. ¿Se entiende? Más o menos, profe. O sea, y arrebatamiento, ¿no? Sí, el arrebatamiento es antes, pero usted me preguntó por Israel. Israel es salvado después del No, arrebatamiento. sí, sí, pero, Israel se pero salva después. ahí donde está el arrebatamiento, pastor. O sea, es el arrebatamiento y comienza el proceso con los israelitas, con el pueblo En judío, la gran ¿sí? tribulación, claro, en la gran tribulación se salva un puñado de gentiles, que bueno, no hechos un puñado, creo que la mayor conversión de gentiles en la gran tribulación, que son también parte de la iglesia. Israel también será parte de la iglesia. Ok, ok. Sí, explica Pero eso esa es la bastante gran claro. tribulación. Gracias, profe. La redención de Israel es en la gran tribulación, hermano. Se lo Ok, explico acá, acá está en la pizarra, ahí está bueno que lo vea. Es gentiles, judíos, empieza el arrebatamiento, gran tribulación, el último ok. puñado de la iglesia, Israel, y termina Israel, obviamente termina la redención de Israel y empieza la última parte que es el periodo de ira, después que la iglesia se reúne con él. Ok, ¿y esa gran tribulación tiene un tiempo específico, profe? Sí, son 7 años y Israel es salvado, según la escritura. La redención de Israel ocurre entre el capítulo 7 y los 144.000, pero el grueso de Israel empieza en el capítulo 12 y se acaba Israel en el capítulo 14. Ahí se acaba Israel sobre la tierra. O sea, se acaba todo creyente sobre la tierra en el capítulo 14, en la primer ciega mencionada al final. Ok, profe. Muchas gracias, profe. Listo, hermano. Bendiciones. Hermano Cross, ¿cómo está, hermano Cross? Ya lo subo, Héctor. Ya lo subo. Adelante, hermano Cross. No se escucha su audio. Arregle su audio, hermano. Hermano Héctor, mientras Cross arregla su micrófono. Adelante, hermano. ¿Cómo está, hermano Héctor? Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Bueno, yo he hablado, esta situación es bien como un poquito polémica, pues yo he hablado de esta situación con muchos de los pastores
y personas que se me acercan, porque yo Ok, entiendo, según lo que dijo Jesús en Mateo 5:17, que dice, no pensáis que correcto, vine a abolir la ley de los correcto, nebí, de los profetas, y Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. correcto, Entonces, correcto. pues yo pienso que estas dos cosas, la ley y la gracia, van de la mano, porque Depende de la lo que ley es signifique eso. Depende de lo que signifique la eso ir de la ley, mano. no dije que van de la mano, o sea, va una cosa Ok, con la otra. Porque yo sí, mira, entiendo básicamente, que lo que pasó fue que se tradujo como que, yo sí, entiendo que lo que se tradujo como ley fue es que se tradujo por ley es la intrusión, porque lo que significa Torah no es ley, es una intrusión. Pues, ¿qué pasa? ok, A veces yo llego a una iglesia y me predican, oye, pero la ley está abolida. Pero yo le digo, ok. oye, da- dame un momento, porque ¿qué ley tú me estás hablando? Sí, la ley está abolida, pero es la ley del pecado. Ok. ¿Tienes Biblia a mano? Entonces, tú no puedes decir que la ley está abolida, entonces tú me sacas del Pentateuco, me dices que la ley está abolida y me sacas el diezmo del Pentateuco, pues si Ok. dices que la ley está abolida, pues el diezmo está abolido. O sea, Héctor, ahí consulta, ves la Héctor, contradicción. consulta, Héctor, ¿cuánto tiempo viste el live? Este, Yo estoy aquí mirando como hace 30 minutos más aproximadamente. Ok, ¿entendiste cuando mencioné la continuidad y la vigencia de la ley? ¿Entendiste eso? Sí, pero a lo que me refería es que, pues, a cuando yo Pero, visito mira, una pero iglesia que claro, habla, pero mira, quiero que nos entendamos y quiero que entiendas lo que yo enseñé. Entiendes que la ley es eterna y vigente, no puede abolirse nada de la ley, ¿cierto? correcto, Y tampoco puede cambiarse estoy nada de de ella. acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Bien. Entonces, la ley sirve para qué según el apóstol Pablo. Según Gálatas capítulo 3 verso 24, te leo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por fe. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es para llevarte a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero para mí también la ley significa para definirme por la instrucción lo que es malo. Ok, pero entonces la ley Todo, sirve para todo lo llevarte a que me Cristo. lleva, todo, todo lo que me lleva lejos de Jesús o lejos de Cristo. Pero vamos a lo que dice el apóstol Pablo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Coincidimos con Pablo. Pablo está bien. La ley sirve para llevarte a Cristo. ¿Estamos correctos? Correcto, sí. Pero lo Bien. que pasa es que no le puedes dar Bien, pero vamos al verso 25. Dejemos que la Biblia nos lo, explique. lo, lo que es Pero peso, no le puedes dar el más verso peso a lo 25 que dice, dice Pablo, o sea, a lo que dice Jesús. es que no se trata de darle peso, significa entender lo que dice Pablo. Dice el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. El ayo se mencionó en el verso 24, lo coloco en pantalla para que veas tu celular. Dice el verso 24 que la ley ha sido nuestro ayo. Por lo tanto, ayo es ley, verso 24. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Entonces, tenemos que preguntar esto. ¿Los que han venido a la fe, según Pablo, están bajo el ayo? La respuesta es no. No coincidimos con Pablo que dice que venida la fe ya no estamos bajo el ayo. Eso es para los de la fe. ¿Estamos de acuerdo con lo que Pablo dice? Sí, yo estoy de acuerdo porque eso es conforme a la escritura.
Pero entonces, el punto mío es, el, Pero no, pero quiero que el, entiendas. el, Antes de pu- el, hablar, quiero que me entiendas, Héctor, quiero que me entiendas. Entonces, mira, en la pizarra, en las cosas que yo estuve enseñando, es esto, mira. La ley sigue vigente abajo, mira, quiero que mires tu celular. La ley sigue vigente y es eterna y acusa al mundo de pecado. Entonces, cuando tú predicas a alguien de Cristo, le predicamos por la ley que es pecador. Entonces, esa persona se siente pecador y viene a Cristo. Y la ciudadanía que Cristo establece es una ciudadanía celestial. Por lo tanto, en la ciudadanía celestial no aplica la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es eterna, no ha sido abrogada, pero es para acá, para la tierra. Entonces el creyente, al venir a Cristo, es libre. ¿En qué parte vives, Héctor, actualmente? en Puerto Rico. Bueno, en Puerto Rico tiene una ley, la ley puertorriqueña. Esto se llama la ley penal, está bajo el Sí, Código Penal. la Constitución. Claro, la Constitución y las leyes de Puerto Rico. Si tú en este momento, Héctor, te vinieras a Chile, ¿te siguen aplicando las leyes de Puerto Rico? No me siguen aplicando, pero básicamente Pero sería siguen, claro, pero siguen vigentes en Puerto Rico las leyes, ¿cierto? correcto. Correcto. Entonces, las leyes de Puerto Rico no fueron borradas, sino que siguen vigentes, pero tú, al salirte de Puerto Rico y venir a Chile, ahora te rige el Código Civil, el Código Penal, la ley de acuerdo a las instituciones, todo lo que es la Constitución chilena. Entonces, por lo tanto, tú ahora eres ciudadano chileno y se te da la nacionalidad de chileno. Esto automáticamente tú dejas de ser puertorriqueño porque te adopta, esto se llama venir a la nacionalidad chilena y ya eres ahora chileno íntegro, te comes las empanadas, todo el tema, nunca más te aplican las leyes. Ahora, en este caso hay un problema, que nosotros todavía no estamos en el reino de los cielos, estamos acá en la tierra, por eso se nos llama extranjero. Dice, vosotros no sois de este mundo, soy del reino de los cielos. Y ahí nace una nueva palabra, la palabra embajador. ¿Tú has ido a la embajada de Chile en Puerto Rico alguna vez, Héctor? No. Bien, quiero que hagas el ejercicio, te tomes alguna vez algún bus, algún colectivo, Uber, lo que sea, y le dice, llévame a la Embajada de Chile. Y tú bajas, te viajas a la Embajada de Chile y entras a la Embajada de Chile. Y cuando pones tus dos pies en la Embajada de Chile, ¿qué leyes te aplican? ¿Te aplican las leyes de Puerto Rico o las leyes de Chile? De Chile, pero vamos a poner un ejemplo que la, Pero quiero que siga la idea, mira, quiero que siga la idea. El que la creyente, base, pero, que la pero quiero que base de los entiendas esto, 10 Héctor. mandamientos, Héctor, por ejemplo, Héctor, no Héctor, matarás. Héctor, quiero que me entiendas. Antes de que hables, quiero que entiendas la idea de lo que transmite el Evangelio. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres llevado de las tinieblas y de la tierra a una ciudadanía. El apóstol Pablo dice, vosotros fuiste puestos a la diestra del Padre en Cristo Jesús, revestido de Cristo. Por eso se nos dice que ahora somos embajadores de Cristo. Aunque tú me ves acá, Héctor, tú me ves acá, yo pertenezco a la ciudadanía de los cielos y soy un embajador acá. Y al ser embajador, a mí me aplican las leyes de mi ciudadanía, que significa el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos tenemos leyes, ordenanzas e instrucciones distintas a las que fueron dadas acá en la tierra. Particularmente, por ejemplo, la ley de no matar de Moisés y la ley de no matar de Cristo, en términos prácticos parece que es lo mismo. La diferencia es la pena. La pena capital, por ejemplo, de los crímenes que tú cometes en Puerto Rico son de la ley penal de allá. Pero la pena, para los que nosotros que somos chilenos, es distinta. En la gracia pasa lo mismo. Cuando tú matabas a alguien en la ley de Moisés, te aplicaba el rigor de la ley, porque la ley sigue vigente. Pero al ser libre y ahora estar bajo la ley de Cristo, si tú por error mataras a alguien por un enojo, un empujón, lo que sea, y se muere, nadie te va a venir a lapidar a piedrazos, sino que acá dices, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos y tú confiesas tus pecados. Entonces, las leyes orgánicamente funcionan distintas porque son de estados distintos. Tú, cuando nosotros, antes de ser creyentes, estábamos bajo la ley de Dios, que es la ley de conciencia, y los gentiles, ley escrita. Pero cuando tú vienes a Cristo, vienes bajo el nuevo pacto que los escribe el apóstol Pablo, y empieza a redactar la ley de Cristo y las enseñanzas e instrucciones. Por eso tenemos leyes orgánicas
Pa- distintas a tus padres. Para mí sería un pacto renovado porque hay que entender de dónde proviene ese pacto. Pero dice la Biblia que es renovado o es algo Y que tú ese crees. pacto, no, porque ese pacto empieza en Jeremías 31:31 y dice, Pero dice que fue renovado de nuevo. en estos días yo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí empieza lo que es el Pero dice pacto nuevo. renovado. Pero dice nuevo pacto, no Lo que dice que lo está ustedes le renovando. dicen pacto, Nuevo pacto, no dice renovado, dice nuevo. La palabra siempre es nuevo, no es en renovado. la traducción en la traducción de la Reina Valera lo pone así, pero Pero, hay que entender en dónde empieza ese pacto. Empieza en pero Jeremías es el mismo 31, pacto que se hizo con los 31. padres, pero es el mismo pacto que se hizo con los padres, es el mismo que se hizo con Israel. O Es el sea, mismo que se hizo con Israel. es el mismo, es básicamente el mismo, es un pacto Pero dice renovado, que no es no, un pacto dice nuevo. no como el pacto que hice Yo con no sus lo entiendo padres. como un pacto Pero, nuevo, porque Jesús pero lo dice que no como el pacto que hice con sus padres. Dice no como el pacto que hizo con sus padres. Si fuese el mismo, sería el pacto que hice con sus padres, pero dice no como el pues pacto que hice entonces con sus estás padres. Eso es contradiciendo, Hebreo 8:9. lo que dijo Jesús, que dijo abolir la ley de los nebí, de los Pero no profetas entendiste y la nada ley de entonces. Moisés. Entonces no Y me lo dice entendiste. claro. Entonces no me entendiste. Héctor, no me entendiste. No entendiste nada. ¿Sabes por qué? Porque yo recién te di la alegoría y la ilustración de tú saliendo de Puerto Rico viniendo de Chile. Entonces no entendiste o no quieres entender que cuando tú estás en Cristo eres librado para ser parte de una ciudadanía celestial. Si tú no entiendes No, eso, no eso entiendes sí lo yo que lo significan los entiendo. pactos. Pero lo entiendes, pero dice, pero ¿cómo puedes estar siendo parte de un pacto? Como si tú fueses, soy chileno, ¿por qué crees que tiene que seguir cumpliendo las leyes de Puerto Rico si ahora eres chileno? Explícame eso. O sea, no es. Ok, según Hechos capítulo 5, para el gentil solamente hay 5 leyes y somos salvos. Es más fácil para el gentil que para el judío. La Pero mira, salvación, técnicamente. pero una vez venido bajo la gracia, ¿estamos bajo el hayo según Pablo? Dice no. Lo que pasa es que la gracia, la traducción de la gracia es de la Reina Valera y lo que es la gracia es la bajeza. Y la bajeza es como un regalo inmerecido. Y ¿Quién lo te que dijo viene eso? pasando que ¿Quién te mucha enseñó gente, eso? ¿Pero quién te enseñó eso, Héctor? ¿Quién fue la persona que te enseñó eso a ti? ¿Cómo se llama la persona que te dijo eso a lo que ti? pasa es que lo dice la escritura, la gracia No, en ¿quién te lo hebreo, dijo? gracia Eso, traduce eso en Pablo hebreo no lo bajeza. dice. Eso no lo dice. Eso no lo dice. ¿Quién te enseñó a ti eso? ¿Cómo se llama la persona que tú escuchaste que dice eso? ¿Cómo se llama? Eso lo dice la escritura, mi hermano. Pablo no lo dice. La Pablo no lo gracia, dice. pero ¿qué es la gracia para ti? ¿Qué es la gracia? No. La Pero gracia ¿quién es te un enseñó regalo eso a ti? inmerecido de nuestro No. Padre. Lo que Pero mira, pasa es que la gracia se ha convertido ¿quién te enseñó eso a ti? Pero no, hoy respóndeme la en día pregunta. ¿Cómo se en llama la una persona que te licencia enseñó para eso? pecar Héctor deliberadamente. William, Héctor, mira, ¿es algo Hay que lo que inventaste entenderlo así. tú o algo que te lo enseñó un maestro? ¿Cómo se llama la persona que te enseñó esto a ti? O donde tú lo escuchaste. ¿Cómo se llama? Bueno, yo, si quieres, lo que pasa es que yo soy un poquito hebreo y yo he buscado las traducciones, Bueno, bueno, pero ¿de he quién te estudiado enseñó un poco de a griego, ti? un Pero poco de ¿quién te hebreo. enseñó a ti? ¿Qué te enseñó a ti que el pacto se renovó? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que el pacto se renovó, es un pacto nuevo. ¿Quién te Pero enseñó a ti mira, que la gracia y era algo distinto según Reina Valera? ¿Quién te enseñó eso a ti? Jeremías 31, versículo 31 y versículo 34, ¿qué dice? Ok, pero te estás saltando el 33 y el 32. Léelo, no puedes leer los versículos intermedios, no lo puedes saltártelo, mi amigo. Si no lees la Biblia de correo, tienes sesgo. ¿Es el mismo pacto que hizo con sus padres o es un pacto distinto, según el pasaje? ¿Es el mismo o uno distinto? Es el mismo.
Pero dice, porque dice no como el pacto que hizo con sus padres. Haré un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo lo Pues explicas? ya sería cuestión de traducción, porque mira, yo me di cuenta que en la Reina Valera, cuando Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, eso yo lo busco en la Biblia que tengo ahí griega y no me Pero mira, me aparece, está lo que dando otro aparece es argumento, la pero ese palabra es un argumento adonía y no judaizante. menciona la ley. Héctor, es un argumento judaizante y no entiendes. ¿Sabes cómo funciona eso? Es como si tú renunciaras a ser chileno y te vuelves otra vez a Puerto Rico. Cuando tú caes de la gracia y te desligas de Cristo, quedas otra vez bajo la ley de Mira, es Moisés. que Pero que no me básicamente escuchas, Héctor. entender. Héctor, necesitas escucharme, porque si tú te esfuerzas por hablar, piensa, si no me escuchas, si no aprendes. Si el ejercicio para el versículo que está usando, la palabra anomia, que es bajo la ley, es renunciar a la ciudadanía de Cristo y estar bajo la ley de Puerto Rico. Eso tú te puedes ir. Te puedes ir de Chile y regresar. O puedes estar allá en la embajada de Chile y salirte de la embajada de Chile y yo te aplica las leyes de Puerto Rico. Lo mismo pasa. Pero si tú tienes un sesgo tan grande donde niegas literalmente lo que la Biblia dice, donde dice un nuevo pacto, no como el que hizo con sus padres, y por otro lado dice, venido de la gracia, ya no estamos bajo el ayo, que es la ley. Si no aceptas la verdad de esos textos bíblicos, te es más fuerte lo que a ti te enseñaron o lo que tú tomaste como verdad. Y por lo tanto ya es un problema espiritual, no es un problema de comprensión, no es un problema de acá, es un problema de acá adentro. Mira, Gracias por subir. yo no puedo llegar a un problema espiritual porque, mira, si vamos a suponer, yo estoy bajo la gracia. Bajo la gracia. Una Pero pregunta, entonces, Héctor, si una yo, pregunta, vamos a mira, ponerle, Héctor, mira, quiero que me escuches algo. ¿Tú piensas que estás bajo la ley todavía? no, yo estoy bajo ¿Tú la piensas que gracia. la ley está bajo la gracia, pero la ley está vigente? La ley Lo está que vigente. pasa es que tú me lo explicas como ley, y yo lo tengo como instrucción. Héctor, Ok, yo no me acostaría con una mujer pero que la tiene ley está menstruación. vigente. Pero Héctor, mira, ¿tú estás circuncidado físicamente? ¿Estás circuncidado No, físicamente? porque la circuncisión Pero, es el corazón. pero la ley no está abolida. La circuncisión física no fue abolida, o sí fue abolida. Se No fue abolió. abolida, no. Bien, No, entonces circuncídese físicamente, circuncídate por favor. pero, ok, pero Vaya, cuando mire, agarre un Moisés cuchillo, se pero circuncidó, quiero que fue entienda a los eso. 90 Tienes que años. hacer esto. Moisés Pero ok, Rabenu se pero circuncidó. bajo la ley, si tú te adherías al pacto, tú tienes que circuncidarte. Así que vaya y circuncídese. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no te has circuncidado si la ley dice que tienes que circuncidarte? Porque la escritura dice que la circuncisión es el corazón. No, pero la circuncisión física no fue abolida. Entonces, Tú dijiste que eso no fue abolido. No, no fue abolida. Las leyes no se cambian. Cristo no vino a abrogar. Ahora me está diciendo que se abrogó o que cambió. Las leyes no se cambian, no se invalidan, ni se mutan, ni se le añaden. Tiene que circuncidarse. ¿Te das cuenta que tienes un error? Porque tienes una mezcla de ley y gracia y no sabes cómo llevar tu vida en la fe. Porque tienes una mezcla de cosas. Es como que hoy vives acá en Chile y quieres cumplir las leyes de tu país, de Puerto Rico. No, nunca. ¿Qué hago por ello? ¿Lo tiro por la letrina? Pero mi ¿Lo amigo, tiro por la borda los mandamientos? pero no escuchaste. ¿Te ordena Pablo a emborracharte o no? ¿Te prohíbe Pablo emborracharte o no en la ley de Cristo? ¿Se te ordena matar? ¿Se te ordena que no mates? ¿Se te ordena la ley de Cristo eso o no? Entonces no conoces la ley de Cristo. Estás opinando, mira, Lo que pasa es que estás opinando sin podía conocer la ley beber de Cristo. alcohol, el que no podía beber alcohol era Héctor, mira, no escucha. No conoces la ley de Cristo y no cumples la ley de Moisés. Estás sin ser ni pera ni manzana. Está en un punto intermedio. Yo te agradezco por subir, pero tienes sesgos terribles, tienes errores terribles de doctrina. Yo te invito a que revises tus principios y si tú quieres realmente ser honesto a lo que dices, empieces circuncidándote. Cross, buenas noches, hermano, bendiciones. No sé si cerraste tu micrófono porque no se escucha nada.
Ah, ya sé, te voy a silenciar y te voy a mandar la invitación para que desactives. Ahí está. Veamos si ahora te funciona. A ver si ahora. No, es tu teléfono, hermano. No me diga que tu teléfono expiró. Parece que estuvo guardando la ley tu teléfono y se circuncidó el volumen. Así es, hermano. No se escucha. No, no se escucha tu teléfono, hermano. Si tiene manos libres. Se acaba de morir. Te voy a volver a subir, Cross. Tienes que volver a subir. Tienes que enviar la invitación otra vez. A ver si puedes subir otra vez. Ahí está. Ve si puedes. Si alguien más quiere subir, adelante, aproveche. Miren, el sesgo. O sea, yo le explico con pera y manzana a Héctor. Se lo expliqué bien. Pero es tan fuerte el sesgo, la idea preconcebida, que no se puede mover. Es increíble. Esto funciona en cualquier idea denominacional de cualquier religión, secta o doctrina. Es impresionante. Otra vez, última oportunidad, hermano Cross. Saque el manos libres, saque el auricular, no sé lo que tienes por ahí activado. Pero no se escucha nada, hermano. Absolutamente nada. ¿Ustedes lo escuchan o solo soy yo, hermano? No, no escucha, Cross. No le oigo, no, nadie te oye, Cross. Mira, no seas tan espiritual, hermano. Bajate al nivel de los mortales acá. Si te pones muy espiritual, no te escuchamos. No, no me estoy burlando de ti, Héctor. Realmente me parece triste tu situación porque es terrible que no entiendas lo que dice la escritura. Es impresionante. Cross, no se escucha nada. Cross, súbele volumen por ahí. No sé, o activa, no sé qué será. Bueno, Julio, adelante. Adelante, hermano Julio, ahora sí, te escucha. Profe, no, ¿cómo está? No, no, profe, la verdad que, bueno, de repente tengo un poco de eso de disonancia cognitiva cuando tenemos como una mezcla de alguna enseñanza con otra enseñanza. Es- Pero lo que yo le iba a consultar, profesor, es no sé si no tengo la Biblia en estos momentos, pero hay una parte cuando Jesús habla con la mujer que le dice que él ha venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ok. Y esta mujer le dice, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. No sé si te suena ese pasaje bíblico, Sí, ¿sí? sí. Eh, ¿Qué para ti, mi pregunta es, las ovejas perdidas de la casa de Israel? Tú sabes que el reino del norte, que el reino, cuando después de Salomón fue dividido en dos reinos, en el reino del norte y el reino del sur. Sí. Y el reino del sur fue dos tribus, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las otras tribus se fueron a la tribu al Sí. sector del norte. Israel del norte e Israel del sur. Literalmente ese periodo Exacto. se llama Israel del norte e Israel del sur, correcto. Y tú sabes que ahí el reino del norte fue invadido por los asirios. Y toda esa, Sí, sector de Samaria. claro, que fue su capital Samaria y del reino del sur fue Jerusalén. Y dice que esas ovejas, después de la invasión de los asirios, todas esas ovejas fueron esparcidas, perdieron su identidad, se gentilizaron. ¿Tú piensas, mi consulta es, que Jesús vino para ellos, para aquellas tribus perdidas, las tribus de la dispensación que perdieron su identidad, que el ministerio fue dado para ellos también como gentiles? No te olvides que el pacto es con Israel, todo Israel completo. El pacto de salvación es con todo Israel. Por lo tanto, las ovejas perdidas de Israel porque estaban fuera del pacto. O sea, Fuera de- aunque Israel del sur había retornado y había construido un templo, pero un templo donde la Shekinah de Dios ya no estaba. Era un templo hueco, un templo vacío. ¿Por qué era vacío? Correcto. Porque ellos habían quebrantado el pacto y Dios ya se desentendió de ellos. Entonces solamente permitió que ellos volvieran para el nacimiento del Mesías.
Pero las ovejas perdidas todas estaban perdidas, porque cuando todos pecaron está destituido de Dios. Entonces, el primer grupo de ovejas, primeramente he venido a la casa de Israel para cumplir el pacto. Pero ellos tienen que rechazarles, Dios tiene que endurecer su corazón hasta que entre la plenitud de los gentiles, después ingresa. Y los gentiles son gente que nunca ha conocido a Dios, que nunca ha estado con Dios. Porque esta es la profecía que tú tienes que tomar, que es importante. Esto está en Éxodo, en el capítulo 32 de Éxodo, ¿Ya? en el verso 20, si no me equivoco, 20. Profesor, pero ¿tú crees que profesor, ¿tú crees que esas ovejas perdidas aún siguen perdidas, aún no han sido retornados? ¿O alguna han retornado o esas no? No, es que la ovejas perdidas mencionada por Cristo no es Israel ni el norte ni el sur. He venido por las ovejas perdidas, son todas las ovejas de Israel, todo Israel completo, norte y sur, y tengo otras ovejas que llamaré que son los gentiles. Esas otras ovejas son los gentiles, y eso está profetizado justamente en este pasaje que Pablo lo cita en Romanos, en el capítulo 10. En el capítulo 10 de Romanos, Pablo dice, yo provocaré celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato provocaré ira. Y Romanos 10, en el contexto, está citando lo que se dijo en Deuteronomio, capítulo 32, verso 21. Ese era 32, 21. Dice, ellos me movieron a celo por lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, acá lo tienes. Yo también los moveré con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata. Ahora, el llamado a los gentiles está en esta profecía, como la primera. El llamado a los gentiles está en esta profecía. Hay otra que es la de que se le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todo el pueblo del mundo. Pero esta profecía se le citó a las 13 tribus, las 12 tribus físicas y la tribu sacerdotal. O sea, literalmente, Deuteronomio capítulo 32, verso 21, la escucharon todas las tribus, las 13 tribus. ¿Ya? El cumplimiento de la provocación a celo es contra las 13 tribus. Las 13 tribus son provocadas a celo con alguien que nunca fue pueblo. Porque si se creyese que la idea de que Benjamín sería esparcido en esta parte de Benjamín o Efraín serían Efraín, ¿cierto? la Efraín, casa de Efraín. pero Efraín fue pueblo. Y Efraín se le dijo, o sea, Efraín tiene que ser movido a celo. ¿Se entiende? Efraín tiene que ser movido a celo. Todas las tribus tienen que ser movidas a celo. Porque ellos escucharon esa profecía. Ellos estuvieron oyendo y Dios les dijo a ellos, a las 13 tribus. ¿Y cuándo los movieron a celo? En el día que se levantó el becerro de oro. Bueno, Esa es pero acuérdate de... la otra profecía, Loani y Loruana. Sí, pero acuérdate que, claro, pero acuérdate que la dispensación, o sea, la invasión a Siria y todo lo que pasó con el Reino del Norte fue mucho después de lo que pasó con el Becerro de Oro. Claro, pero no te olvides que se le dijo a ellos que esa profecía sería movida a celos. ¿Y cuándo se cumplió eso? Con Cristo llamando a los gentiles. Eso se cumple en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio, el llamamiento a los gentiles empieza a cumplir. Cuando vio el lienzo Pedro, cuando le vio Pedro, vio el lienzo y vio todos los cuadrúpedos y todo eso. Correcto, porque sí existen las 12 tribus para el contexto hebreo. Sí están. La carta a Santiago, capítulo 1, dice Santiago, siervo de Dios, Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión. O sea, sí, literalmente, aunque no tenían tierra, las tribus sí existían. Claro, ¿Se entiende? Y sí, la carta ratifica eso. La carta de Hebreos dice, hablando muchas veces, no habló. Justamente le escribe a los hebreos. ¿A quién? A todos los hebreos. Aunque literalmente ellos no tenían tierra, eso es cierto. Las tribus, los pueblos no pueden desaparecer. ¿Por qué no pueden desaparecer ni dejar de ser tribus? Porque si Dios si desaparece una tribu, ¿cómo Dios podría cumplir la promesa de restauración sobre esa tribu? Si desaparece la tribu, Dios quedaría como un Dios mentiroso que no fue capaz de sostener a esos descendientes vivos. Es más, en Apocalipsis se vuelven a mencionar. En Apocalipsis se mencionan de todas las tribus. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, las tribus están vigentes. ¿Se entiende? Entonces, se entiende. Y le quiero decir a Héctor que está por ahí,
que nadie se quiso burlar de ti, profesor, de ninguna manera se quiso burlar. Todo lo contrario, tu disonancia cognitiva no te dejó entender lo que el profesor quería explicarte, que estaba muy claro. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, profesor. Bendiciones, mi hermano. Hermano John Félix, bendiciones. Buenas noches. Eres el último, hermano. Me voy despidiendo ya de esta clase. Bendiciones, profesor. Y gracias Bendiciones. a esto por haber subido. Cortito, profesor. Una consulta, profesor. O sea, yo la vez pasada le expliqué que entiendo que los apóstoles, los cristianos primeros, en todo Hechos de los Apóstoles, los judíos específicamente guardaban la ley explícitamente. El apóstol Pablo hasta llegó a presentar sacrificio de animales. La vez pasada le compartí. Entonces, o sea, Correcto. leyendo las escrituras, o sea, está clarísimo que los primeros cristianos judíos guardaban la Torá completita tal como está. Eso lo tengo yo clarísimo. Entonces, yo quisiera, o sea, los textos claros que den a entender que, como, porque la pasada usted me tocó el tema, me dio a entender como que después hubo un proceso donde ya los judíos, que se convertían los judíos cristianos, no guardarían ¿cómo se llama? La ley de Moisés, estando bajo la ley. O sea, una cosa es guardar, otra cosa es estar bajo la ley de Cristo. Ellos estaban bajo la ley de Cristo o bajo la gracia de Cristo, pero guardaban la ley. Entonces, ¿dónde hubo ese cambio? Porque yo no lo percibo así con claridad. ¿Me podrías orientar en esa parte, por favor, profesor? Claro, podrías leer, por favor, Gálatas capítulo 3, verso 24, 25. Ok. Gálatas. Te lo pongo en pantalla para que lo leas ahí. Lo En tengo. pantalla lo puede ver. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo. 25. Ok. ¿Están bajo el ayo todos los que están bajo la fe? No. Entonces la pregunta que tú tienes que hacerte es ¿por qué Pablo sí guarda ley en varios aspectos? Bueno, eso te lo había respondido otra vez también. Esto está en 1 Corintios, capítulo 9, verso 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para los que están ganando, los que están ganados sujetos a la ley. También quiero que anotes este versículo. Esto está en 1 Corintios 9:20. También, por último, Filipenses, capítulo 3. En el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo dice, literalmente, en el verso 8 del capítulo 3 de Filipenses, dice, ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida. Veamos cuáles son todas estas cosas. Aunque también tengo que confiar en la carne, si alguno piensa que confía en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, que son, los fariseos son rigurosos guardadores de la ley, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, significaba que cumplía toda la ley, por cuanta estas cosas, las mencionadas, eran para mí ganancia, las he considerado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún las estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Y lo tengo como basura. La frase de basura en el verso 8, quiero que tomes el interlineal, y hay una palabra, literalmente en el griego, que se utiliza para basura, y esta palabra es mucho más fuerte que basura. Esto, literalmente, es la palabra escubalón. Y escubalón literalmente se puede traducir como desechos humanos, inmundicia o basura para perro o desecho de perros. En otras versiones, el mismo versículo, por ejemplo, las versiones críticas, voy a leerte la versión de Jerusalén, la Biblia textual, dice, tengo estas cosas como estiércol, las tengo por estiércol, que estiércol es excremento. Entonces la pregunta, esto lo dice un judío. O sea, Pablo jamás guardaba eso en un sentido real, lo guardaba en un sentido evangelístico. Anota ese verso, Filipenses 3:8, la versión textual. La versión de Jerusalén creo que traduce basura también, si no me equivoco. Déjame ver. Sí, basura, que es la palabra más común. Pero básicamente basura es tiempo, o sea, es pérdida. Por lo tanto, no se podría tú volver a guardar o los judíos volver a guardar algo que es basura. ¿Se entiende? Ok, profesor. Entonces, déjame redondear la idea ya. Lo que usted me está dando
entiendo que son, o sea, o sea, su lógica interpretativa, ¿no? Pero me cuesta, profesor, lo que me cuesta es lo siguiente. Si en el Pero concilio, ¿es basura o no es basura la ley? La ley para Pablo, ¿es o no es basura? es basura si lo tomas como que te va a salvar. O sea, si lo metes en el tema No, de no salvación, dice eso el es texto. basura. Pero ahí lo está interpretando, no es lo que el texto dice. No dice que lo tenga porque lo vaya a guardar para salvar, no dice eso, lo está interpretando. Perfecto. Literalmente, que le estima esas cosas por basura. Déjeme redondear la idea, profesor. O sea, yo me pregunto personalmente, o sea, ¿John Félix guarda parte de la Torá? ¿John Félix y los cristianos guardamos parte de la Torá? Porque están no comer sangre, eso es parte de la Torá. Entonces mi pregunta es, así guardes Pero eso fue, una ley de la Torá. pero literalmente o sea, en el concilio de Jerusalén se estableció qué pasaba. Porque esto ya está determinado. Hay 4 mandamientos que pasaron integrales del concilio de Jerusalén, pero eso está conciliado y estuvo el Espíritu Santo de por medio. Pero déjeme redondear la idea, por favor. Para redondear la idea. O sea, yo digo, nosotros los cristianos gentiles guardamos parte de la Torá. Mi respuesta es guardamos parte de la Torá. Así sea una ley, así sea 2 leyes. Entonces mi pregunta es, así Lo guardes que, una ley. lo que, Pero déjeme bien, redondear, lo por que favor. quiero que entienda esto, mira, quiero que entienda esto, está mal explicado. Si tú las leyes de Perú se adoptaran acá en Chile, no estamos guardando las leyes de Perú, estamos guardando las leyes de Chile. Cuando las leyes de la Torá pasaron a la ley de Cristo, se vuelven ley de Cristo. Porque las diferencias, si eso fuera ley de la Torá, se tendría que lapidar a una persona que comiera sangre. Y no se lapida. ¿Por qué? Porque una cosa es que pase la instrucción y otra cosa es que pase la Torá. No hay traspaso de la Torá. Se traspasaron los mandamientos, pasan a ser ley de Cristo, pero no son iguales por el muy sencillo motivo de que nadie te va a matar a piedrazos. Si pasara parte de la Torá, también pasaría el incumplimiento de esos mandamientos, que es lapidamiento a piedra. Bueno, Al pues, ser la ley de Cristo, lo que ocurre ahora es la explicación correcta es, fueron adoptados en la ley de Cristo como mandatos importantes, pero no significa que estamos guardando parte de la Torá. Se incorpora a la ley de Cristo. Por ejemplo, si hubiese una buena ley en Perú y Chile las adopta, no estamos guardando la ley peruana. Hemos adoptado algunas leyes, pero siguen siendo ley de Chile, ¿se entiende? ok, profesor, o sea, lo que yo quiero llegar es lo siguiente, ya, como usted decía, fue traspasado ya, pero mi pregunta es por qué la gente le tiene miedo a decir que guardamos, o sea, como usted dice, no, ya guardamos parte de la Torá que pasó a la nueva ley de Cristo, ya, le sigo la corriente, entonces, pasó esa No nueva ley, o guardamos sea, parte así de la haya Torá. pasado, No, Félix, está mal dicho. Estás hablando mal. Pasaron mandamientos, la Torá, a la ley de Cristo. Cuando ya, son parte de la ley de Cristo, se llaman ley de ok, Cristo. O sea, estamos pero guardando siempre la ley de Cristo. Tú nunca guardas la ley de Moisés, ok, nunca. pasamos parte, pasó parte de la Torá a la ley de Cristo, pero ojo, estamos hablando de leyes rituales, el comer sangre no es una ley ni moral, no es una ley ritual, pasó. La pregunta es, ¿cuál es el problema si pase No es una ley, ritual, haya pasado, perdón, no es ritual, no es no es ritual moral, no comer sangre, pero no no, es ritual, pero no es es moral, ley. lo que No está, existe, no existe ley ritual o ley ok, moral, es ley nada más, siempre es ley. ok, pero no es moral, quiero puntualizar que no es nada de moral. Entonces No existe pasó, eso, porque no existe esa ok, clasificación en la ley de ok, Moisés, es un invento. pero mi pregunta es, así pase una ley, pero pasó una ley ya, de la Torah pasó, así pase una ley, pase todo, ¿cuál es el problema? Usted, la gente no sé por qué le tiene miedo, porque una cosa es que pase la Torah, parte de la Torah o sea, al Evangelio, y que la gente guarde, porque una cosa es guardar o sea, los mandamientos y otra cosa es estar bajo la ley de Cristo. Hay una gran diferencia ahí, no sé por qué la gente se confunde mucho, coge miedo ahí, profesor. Pero sigue siendo un error. ¿Cuál sería el punto? No pasó parte de la Torá, pasaron mandamientos de la Torá que ahora se transforma en ley de Cristo. Cuando tú no comes sangre, ¿estás guardando la ley de Cristo o la ley de Moisés? La ley de Cristo, pero era parte de la Torah, era parte de la Torah. Esto es lo que digas, pero se introdujeron a la ley de Cristo y ahora son parte de la ley de Cristo. Tú nunca guardas la Torá, porque si guardas la Torá no eres salvo. Ya, pero cuando el apóstol Si Pablo, tú, si tú guardas Torá, no eres salvo. Ahora, una cosa que tú lo hagas para ganarte a algún judío, por ejemplo, si yo voy a la casa de un judío y el judío está guardando Shabbat, yo guardo Shabbat con ellos. Pero no, ¿por qué lo guardo? Para ganarlos como judío. Si tengo que citar con ellos en su sinagoga algunos textos bíblicos y correctos y vivir su tradición, la vivo sin problema. Hago como si estuviese bajo la ley, no estando yo bajo la ley porque estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, en esas circunstancias no me es maldición. ok, Hay para casos terminar, específicos que la Biblia menciona. pero
para terminar, a mí me preocupa no tanto los gentiles porque no tiene que ver con nosotros, pero a mí me preocupa cuando uno se encuentra con un judío, porque cuando te encuentras con un judío lo evangelizas, acá está mi temor. Para mí, honestamente, tú sabes, profesor, para mí, si yo me encontrara con un judío, yo no soy capaz de decirle que no guarde o sea, la Torah como judío. Yo no me atrevo, profesor. O sea, no tengo el Bien, suficiente pero mira, respaldo bíblico para decirle que quiero no que guarde. Yo sé vayas que a Pablo Gálatas. guardó, perdón. No, 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 está equivocado, está equivocado. Mira, Gálatas 2:11, quiero que leas Gálatas 2:11, por favor, para que veas cómo los judíos vivían fuera de Jerusalén. Léete Gálatas 2:11. Ok, ya voy. Gálatas 2:11. Acá está. Ya dice, Adelante, correcto. sí, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión, y en su disimulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Sigo? Sigue leyendo, hasta el 14. Ok, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué Bien, obligas a los gentiles? repite eso. Si tú Si tú siendo judío vives como... los gentiles y no como judío. Bien, ¿cómo vive un gentil, Félix? ¿Guarda o no guarda la ley un gentil? O sea, hablando de la Torah, ¿me refieres o a qué ley se está refiriendo? Disculpe. Claro, correcto. No guarda la Torah. Un judío, correcto, ahí tienes tu respuesta. Así es la forma que vivían en realidad los apóstoles. Vivían como gentiles, sin guardar Torah. ¿Por qué? Porque estaban entendiendo que estaban viniendo bajo la ley de Cristo. Ni en alimentos, ni en cuestiones de Shabbat, ni en día de fiesta, vivían tranquilos. El problema es cuando ellos se acercaban a territorio de Jerusalén, que allá era más recio y allá era otro clima, porque tienes que entender que hay una transición en el texto bíblico, porque tú cuando me lees versículos de Hechos, me estás leyendo lo que ocurre entre el año 48 para atrás. Sí, profesor, pero año 48 para atrás, porque Pablo cuando escribe las primeras cartas de año 50 para adelante, entonces tiene que entender que hay un proceso de narrativo. Entonces, ¿cuándo se empieza a redactar la ley de Cristo? Por medio de Pablo. Cuando tú lees el texto de Hechos, ¿había redactado parte de la ley de Cristo? No. Ok, suficiente, profesor. Gracias por la oportunidad. Bendiciones. ¿Listo, mi hermano? Bendiciones. Hermano Cross. Así se hace, hermano. Así se insiste. Se arregló el micrófono ahora. Hermano Rodrigo, bendiciones. Ahora te le escucha. Gloria a Dios. Muy buena explicación, Rodrigo. Sí, claro que sí. Es que hay que ser claro con la gracia. No puedes coquetear nadie. Ni aunque sea judío, no puedes coquetear con la ley, porque siempre te hace maldito. Ahora, hay herramientas evangelísticas, tú puedes hacerlo. Claro que sí, por supuesto, hay ejemplos claros para verlo. Rodrigo, quería preguntarte acerca de Hebreos 7, versículo 18, donde dice que el mandamiento queda abrogado. ¿Cuál mandamiento? Lo tenía por acá recién. Lo voy a marcar otra vez. Hebreos 7, 18. Sí, señor. Hebreos capítulo 7, verso 18. Lo ponemos en pantalla para que todos lo vean. Hebreos 7:8 o 7:18. 7:18. Ok. Hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a la causa de su debilidad e ineficacia. Claro, pero mandamiento está en singular. Esto está en la versión de Reina Valera. Tú estás leyendo Reina Valera. Esta. El mandamiento anterior a causa de su debilidad queda abrogado, que es el mandamiento de la introducción del sacrificio de animales. ¿Se entiende? Y eso ¿Se refiere al sacrificio de animales? Al sacrificio de animales, correcto, porque lo que está hablando literalmente es que el mandamiento acerca de la descendencia, según el poder de pues el testimonio dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y obviamente en el contexto se habla del verso 11. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdocio, según el orden de Melquisedec? Porque cambiar el sacerdocio es necesario que cambiar la ley. ¿A quién dice esto? De la tribu del cual nadie sirvió al altar, porque manifiesta que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Porque el sacerdocio tenía el continuo sacrificio.
la instrucción del continuo sacrificio. En la versión de Jerusalén, déjame ver si la tengo acá, la versión textual, en el verso 18, traduce exactamente igual, no debería cambiar. La abrogación del mandamiento anterior es a causa de la debilidad e ineficacia. El mandamiento de que el sacerdocio, el que tenía que rendir constantemente el tema de los sacrificios, los rituales y todo eso. Que eso es lo que va explicando en los capítulos anteriores. Entonces, ese mandato del sacerdocio de servir día tras día explica que es ineficaz. ¿Y por qué es ineficaz? Porque el sacerdocio anterior no pudo quitar, sus sacrificios no podían quitar el pecado. Ahora Cristo no solo es sacerdote, es ofrenda y sacerdote. Cristo es Ya entendí. ofrenda y sacerdote. Entonces está hablando algo puntual. Por eso se cambia el sacerdocio. Cristo que ahora ministra día a día, no ofreciendo sacrificios, sino él siendo el continuo sacrificio, o el sacrificio vivo, mejor dicho. Cristo es un sacrificio vivo. Por eso en Apocalipsis se menciona, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque su oficio de Cordero y su oficio de sacerdote son temporales. Porque cuando venga como rey, ya deja de ser sacerdocio. Cuando venga como rey no tiene más relación con el pecado. Eso lo dice la misma carta de Hebreo. El capítulo 9 dice en el último versículo, y este es cuando se le pone fin a la gracia. Así también el Mesías ofreció una vez por todas para llevar las cargas de todos los pecados de muchos y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces, ¿qué relación tiene Cristo con el pecado en la actualidad? Bueno, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos, pero cuando Cristo venga ya no tiene más relación con el pecado. Viene a castigar con vara de hierro. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Hermano, Dios bendiga sus vidas para todos los que están en línea. Noches buenas, hermana Sandra, hermano John Félix. Hermano John Félix, no te olvides, es ley o gracia, pero no se pueden mezclar. Y la semántica, la expresión de las palabras, tienen que ser específicas. Entonces hay cosas puntuales que ahí debes corregir, amado hermano. Hermano Ver, bendiciones a todos los que están en línea. Chitrol, insisto, compare la ley de Cristo y la ley de Moisés. Sí, son sin duda distintas, hermanos. Es una muy buena comparación. Creo que tengo que revisar un poco la Jambar y subir algunas cositas que ahí tengo que corregir en las pizarras. Así que ahí le va a servir bastante. Hermano Orlando Brundo, bendiciones a todos los que están por ahí en línea. Todos los que están. Y me siguen enviando mensajes por WhatsApp. Saludos para todos, hermanos. Un abrazo. Dios bendiga su vida. Esto se va a subir a YouTube. Oramos. Padre bendito, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu gracia, por comprendernos. Gracias por habernos librado de la ley de Moisés, por habernos traído a Cristo, en el cual hoy estamos sustentados y sostenidos. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Dios bendiga su vida. A todos los que están en línea. Hermano Carlos Sandoval. Como Shalom, hermano. No me asuste. No me asuste, hermano Carlos. Hermano Isaac, amén. Bendiciones, hermana Sandra. A todos los que están por ahí en línea. No sé por qué me mandan tantos mensajes algunos. Hermana Paola Ibarra, bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos y hermanas. Un abrazo, bendiciones. Vigila al hermano Carlos Sandoval, ¿vale? Téngale el ojo encima. Ya me asustó ese Shalom. Ya no se le pegó las cuestiones de Paloma ahora. Lo único que falta.